La fama. La fama es algo sumamente peligroso. Muchas personas que han alcanzado un punto climático de su carrera llegan a un punto de estancamiento y después a la debacle. Eso ha ocurrido muchísimas veces, y es que todos, usted, yo, cualquiera de nosotros, hemos tenido un gran momento en nuestras vidas, un momento en el que nos sentimos especiales, importantes, grandes, vamos, hasta poderosos. Algunos simplemente seguimos adelante caminando y punto. Llegamos a un punto climático y cuando aquel punto climático termina, pues seguimos con el resto de la vida como si nada. Pero hay quienes han alcanzado esa especie de clímax en sus vidas y no lo han podido soportar. Hay otros que estando en el clímax han llegado a tener toda suerte de problemas y algunos más no se pudieron adaptar a lo que siguió después. La vida es un poco complicada en ese sentido y si bien hoy en día plataformas digitales como esta en la que estamos usted y yo, en YouTube, nos han permitido democratizar los medios. Antes no lo había. Años atrás, si una cadena televisiva no te buscaba, pues no tenías nada que hacer. Hoy en día, y gracias a plataformas como esta, usted y yo podemos hacer cosas. No necesitamos que una productora nos busque, que un manager nos dirija, que un escenario completo lleno de camarógrafos, directores de piso, nos digan lo que tenemos que hacer. Eso es algo que tenemos que agradecerle a esta plataforma. Abrió un espacio para que simplemente nos paremos aquí y hablemos. A veces habrá mayor éxito, a veces habrá menor éxito, pero este es nuestro espacio. Cosa que antes no había. Quizá por eso, antes era tan difícil alcanzar la fama y después lo que seguía. Esta noche vamos a hablar de eso. Casos de fama que han terminado muy mal. A veces es un solo individuo, a veces fueron varios en un solo programa. Es algo terrible, créame. Si usted quiere acompañarme, creo que podemos llevarle a tener algunos recuerdos de años anteriores. Y quizá en algún momento alguna lagrimita se le escape por ahí. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Un recuerdo de mi infancia es sentarme con mi papá a ver la televisión alguna vez por ahí. Y que empezara un programa que nos gustaba a todos. No lo entendía yo muy bien porque era pequeño, pero nos gustaba a todos. En ese programa había un señor muy elegante que se dirigía a las personas con toda amabilidad, pero que parecía ocultar un misterio. Siempre parecía eso, saber más, ocultar algo y estar por revelarlo. Y tenía un asistente. Era un asistente muy simpático, muy entrañable, alguien de quien uno se encariñaba fácilmente, porque esta persona salía corriendo, subía en un pequeño campanario y jalaba un cable que hacía sonar una campanita mientras gritaba ¡El avión! ¡El avión! Esa fue su frase célebre. Sí, estoy hablándole de la Isla de la Fantasía. Si usted tiene mi edad, seguramente la recuerda. Si tiene unos poquitos años menos, tal vez la recuerde, y si es usted una persona más joven, evidentemente no la va a recordar, porque estuvo vigente entre 1978 y 1984. La Isla de la Fantasía. El personaje espigado, aquel elegante y diplomático, era Ricardo Montalbán. Un hombre que ya había sido actor en todo lo que se podía, cine, televisión, teatro, radio, todo lo que le había pasado cerca, lo había hecho. Era un hombre con una carrera muy consolidada, que después de que terminó La Isla de la Fantasía, siguió adelante con otro montón de películas y demás. El otro personaje, ese del que le hablaba, era conocido como Tatú. Tatú era Hervé Villechaize. Francés de origen, era una persona con un problema de crecimiento. No era acromegalia. Cuando nace en plena Segunda Guerra Mundial durante bombardeos nazis en Francia, no hubo oportunidad de atenderlo correctamente. Y posteriormente su padre, quien casualmente era un cirujano muy destacado, hizo todo lo posible por ayudarlo, pero
tenía un problema endocrinológico que impidió su crecimiento. De hecho, sus pulmones eran muy pequeños, no podía hacer ejercicio. Y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad decidió ser artista y estudió para pintura y era un gran pintor. Viaja a los Estados Unidos en donde comienza a hacer todo tipo de cosas para sobrevivir mientras aprende inglés. Y lo aprende viendo películas. Y así es como va de un lado a otro, consigue un pequeño papel aquí, un pequeño papel acá, sale en una película, creo que de James Bond por ahí en alguna parte, y finalmente le dan la oportunidad de ser Tatú en la Isla de la Fantasía. Era un personaje que hacía ciertas labores, no era un patiño ni nada parecido. El señor Rourke, aquel hombre elegante, se dirigía a él con mucha propiedad, más como un consejero, como un alter ego, como una especie de pequeño ángel. Vamos, era todo muy misterioso, y además la gente llegaba ahí pensando que se iba a resolver todo y que iban a encontrar la felicidad y que iban a resolver sus temas, y salían con algo completamente diferente. Nunca entendí por qué si alguien quería viajar a la luna terminaba viajando al fondo del mar. Pero la parte triste no es en sí el programa. En el programa les fue muy bien, fue una serie muy exitosa, muy querida, en México fue muy querida, terminada la cual Hervé Villechaize, es decir, Tatú, tuvo problemas para continuar con su carrera. La realidad es que había tenido algunos conflictos durante el rodaje. Lo primero es que bebía en exceso, y a los productores esto no les gusta. Y ya le digo que en aquella época, si no le gustabas a los productores, no le gustabas a nadie. Y él tenía un problema de alcoholismo. También era una persona muy afecta a relacionarse con mujeres, además de su pareja de turno, lo que también le atrajo varios problemas. Muy pronto los papeles se fueron acabando, muy pronto ya no había llamadas, muy pronto el dinero comenzó a acabarse, empezaron los problemas. Vinieron tiempos difíciles. Inclusive un día se dedicó a hacer un comercial de donas. Lo llamaron porque iban a lanzar una nueva línea de donas pequeñas y decidieron llamar a Tatú para que lo hiciera. ¿Y a dónde iba? La fama lo perseguía como Tatú, el pequeñito de la Isla de la Fantasía. Y esto le afectó. Su carrera se estancó, mientras que Ricardo Montalbán, el señor Rourke, siguió adelante con papeles que iban desde villano hasta hombre bueno, hasta lo que fuera. Al buen amigo Hervé, los papeles se le acabaron. Tras participar en algún comercial por ahí, se encontró sin dinero y con severos problemas. De hecho, hasta con alguna denuncia por ahí, por una situación en la cual sacó un arma y disparó. Hubo un momento en el que ya no había más para dónde ir. Hervé Villechaize tenía un problema de adicción al alcohol, había tenido conflictos sentimentales con varias mujeres, tenía problemas de salud que le restaban la capacidad de actuar porque sus pulmones rápidamente le impedían seguir. No podía hacer teatro, no podía hacer un ejercicio físico fuerte, nada. La serie termina en 1984. En 1993, 9 años después, Hervé viaja a España para hacer algo ahí, una especie de parodia, una especie de show cómico, parodiando incluso a un funcionario público de aquel momento al que le hacían mucha broma con aquello del avión, el avión, y después de eso se quitó la vida. Dejó una carta póstuma muy triste. La fama, se podría decir que lo destruyó. Ahora bien, dejemos de lado la Isla de la Fantasía. Le traigo otro clásico de clásicos. Si usted tiene mi edad o algo más joven, seguramente recordará una serie estadounidense llamada Diff'rent Strokes. En México se conoció como Blanco y Negro, y en otros países tuvo diferentes nombres, vaya, fue muy variado. La historia era simple. Un hombre adinerado de Nueva York adopta a 2 niños afrodescendientes, afroamericanos.
y ocurren una serie de aventuras mientras viven en su elegante departamento en Manhattan, en Nueva York, o en alguna parte de Nueva York. Es un edificio elegante. Tienen un mayordomo, hay una mujer rubia que interviene, hay una mujer mayor y hay una hija de aquel millonario. Una chica rubia muy simpática. La historia son una serie de pequeñas aventuras, conflictos, van, vienen aquí y allá, pero hay alguien que realmente destaca. Y es un personaje. El personaje es el que daría mucho de qué hablar. Es Arnold. Sí. Arnold es un chico afroamericano de mofletes grandes, una sonrisa encantadora, hoyuelos, unos ojos grandes, cabello muy ensortijado. Es muy simpático. Tiene chispa. Mientras está en el escenario, tiene mucha chispa. Y a veces, simplemente con mirar, hace reír. Por supuesto que era una serie cómica de Estados Unidos en donde se incluían risas, para que supiéramos dónde teníamos que reírnos. Pero se hizo famoso por una frase célebre. ¿De qué hablas, Willis? Willis es el otro chico afrodescendiente que casualmente es su hermano. Los personajes son bastante sólidos, hay una trama sencilla pero que va pasando por diferentes situaciones y a la gente le gustó. Le gustó tanto que estuvo desde 1978 hasta 1985, es decir, 7 años. 100 y pico de capítulos. Arnold era representado por Gary Coleman, quien por cierto era una persona con un problema de salud. Sí, su apariencia no era simplemente simpática, mofletudo, rollizo, no. Desde pequeño había tenido un problema, me parece que renal, que había afectado su desarrollo físico, y por ello tenía este aspecto tan simpático, con esos cachetes grandes. Sin embargo, eso no era tan sano, y no era tan sano porque en realidad era un problema de salud lo que lo había llevado a tener una estatura baja y esta composición física. ¿Podrían haberlo tratado? Sí. Pero aquí quiero señalar algo. El chico no se movía solo. Detrás de él estaban sus padres, quienes habían encontrado un pequeño tesoro escondido en ese niño. Desde muy pronto, el pequeño había servido para hacer comerciales, para pequeñas campañas publicitarias, para aparecer en series de televisión, porque era muy simpático. Su apariencia pequeña, esta forma de dirigirse, la carita, todo ello lo convirtió en una mina de oro para los padres, quienes, aun cuando pudieron haber ayudado de alguna manera al tratamiento, prefirieron que conservara esta apariencia. Fue el consentido de todos. La gente disfrutaba mucho de verlo y era muy frecuente que las personas imitaran a Arnold. Cuando alguien decía alguna cosa, no faltaba alguien que lo imitaba diciendo «¿De qué hablas, Willis?». Era una frase que se quedó muy arraigada en la sociedad, por lo menos en la sociedad mexicana. Era como una forma de hablar cuando alguien decía algo y «¿De qué hablas, Willis?», como «no sé de qué hablas». Se volvió una frase muy arraigada. Pero en el fondo quiere que le diga algo. Ahí dentro las cosas estaban horribles. Años después, este chico, Gary Coleman, declararía que los primeros años de su vida no se los daría a su peor enemigo. Eran jornadas laborales intensas. Estaba separado de un entorno amigable de chicos de su edad. Estaba separado de una forma de vida normal, natural de asistir a una escuela por los trabajos. Llegó a un punto en el que podía cobrar $100,000 por un episodio. Esto era una fortuna. Estamos hablando de los 80s tempranos. El equivalente casi a unos $800,000 actuales por un episodio. Sin embargo, él directamente no lo manejaba. Todo esto iba a un fideicomiso y había un manejo de dinero no muy transparente. Cuando la serie termina en 1985, Gary Coleman se enfrenta a un problema. Es Arnold. Y a donde fuera, alguien diría, ¿de qué hablas, Willis? La frase lo maldijo. Sus mofletes que causaban gracia y sensación
se convirtieron en un problema, porque era un problema de salud, no era algo natural, no era algo que él deseara. Y esto le impidió alcanzar otros papeles. Comenzó a hacer pequeños papeles aquí, pequeños papeles allá, dio voz a personajes de dibujos animados, participó por ahí en un par de series, en papeles menores, y su carrera llegó a un stop, a un alto. Llegó un momento en el que ya no sonó el teléfono. Gary Coleman ya no tenía llamadas. Tuvo que enfrentar situaciones como estar trabajando en una galería electrónica. ¿Se acuerda de las galerías electrónicas donde uno iba y jugaba maquinitas y había juegos de video y todo esto? Llegó a estar trabajando ahí. Allá lo fueron a encontrar los paparazzis. Y fue terrible. Le tomaban fotos, le hacían burlas. Dejó aquello y se fue a trabajar, y terminó también trabajando como guardia de seguridad. Sí, también participó en una serie de televisión donde hacía el papel de un guardia y de un conserje. Pero eran papeles muy pequeños, con muy poca paga. Y además de eso, cuando ya todo está mal, termina como este guardia de seguridad que ni siquiera es en sí un guardia de seguridad, trabaja en un supermercado cuidando un cruce peatonal. ¿Y sabe quiénes eran los principales clientes que pasaban por ahí? Paparazzis. Se volvió noticia. Pero esto no mejoró su situación. Para 1999, Gary Coleman está en franca bancarrota. Demandó a sus padres porque su fideicomiso, que tenía un monto cercano a los $9 millones, había sido mal manejado. Recuperó $1,5 millones, más o menos, que no le sirvió para gran cosa. Su vida estaba marcada, su carrera artística estaba estancada completamente, sus relaciones personales eran nefastas. Para mayo de 2010 fue encontrado muerto. Bueno, lo encontraron muy lastimado. Había sufrido una convulsión mientras bajaba las escaleras. Esto provocó que cayera, se golpeara la cabeza, le provocó un derrame, y este derrame a su vez otro efecto. Aun cuando llegó al hospital consciente y hablando, al día siguiente la situación se agravó hasta que finalmente murió. Había contraído matrimonio. Cuando muere tenía 42 años. Tenía muy poco dinero. Hubo una persona que dio la autorización para que lo desconectaran de soporte vital y era una exesposa. Se armó un escándalo. Bueno, hasta en la muerte no pudo descansar. No había ya dinero en la cuenta. Y el pequeño Arnold terminó sus días de una forma un tanto triste. La fama a veces es efímera. Y no solamente él. Trágicamente, la serie de televisión de blanco y negro, Diff'rent Strokes, no solamente le dio al traste a Arnold, es decir, a Gary Coleman, sino que también Willis. Willis pasó una vida bastante mala. Willis era representado por Todd Bridges, un chico muy joven y también muy buen actor. No ganaba lo mismo que Gary Coleman, pero se movía bien, solo que la presión de un trabajo tan demandante, siempre estar listo, siempre estar en el set, todos los días preparándose, aprendiendo guiones, lo llevó a que muy pronto, aun cuando estaban apenas en las grabaciones, tendría, ¿qué le gusta a usted? 14 años, 15, fumaba marihuana y se emborrachaba. Comenzó con una espiral decadente. Cuando termina la serie, se ve involucrado en todo tipo de cosas relacionadas con armas, con drogas. Lo arrestan por un crimen violento que finalmente fue exonerado porque se demostró que él no estaba en ese lugar, pero tiempo después vuelve a ser arrestado y esta vez lo arrestan por posesión de armas y drogas. Tuvo que hacer una serie de ajustes a su vida y estuvo muy cerca de parar en prisión de forma permanente. Pero afortunadamente, y fíjese usted que él sí pudo salir adelante. Ted Bridges, después de tantos roces con la ley y tantos problemas de adicciones, logra sobreponerse y sigue con una carrera artística. A él sí lo volvieron a llamar. Su personaje no lo encasilló, no tenía una frase célebre. Salió de ser el niño de blanco y negro para convertirse en un actor de diferentes cosas. Ha tenido una filmografía muy larga. Si bien no ha alcanzado un papel tan famoso como lo que alcanzó en blanco y negro, sí ha tenido constantemente trabajo y una familia. Pero otro personaje de aquella serie que no tuvo un final feliz fue Dana Plato. Diana le dio vida al personaje de Kimberly,
La chica rubia, encantadora, era una güerita simpatiquísima, menudita, que hacía bromas y cantaba y hacía cositas ahí. Su personaje fue excelente. Funcionó muy bien. Su vida no. Cuando termina Different Strokes, la situación fue compleja. Y es que ella había empezado a ser actriz desde bebé. Sus padres habían vendido su imagen para todo tipo de comerciales, después la hicieron participar en series de televisión, en pequeños anuncios, Su vida era eso. Siempre estuvo ahí, pero nunca fue ella. Siempre fue alguien más ganando dinero con ella. Y a partir de ahí la situación, cuando termina la serie de televisión, la situación de ella comienza a complicarse. Y se empieza a complicar hasta el grado en el que, además de tener adicciones, tiene problemas de toda índole. Se casó a los 22 años, tuvo un único hijo. Poco después de que nace el bebé, le quitan la custodia del bebé por problemas de adicciones. El marido se va y se lleva al niño, pero además ella pierde la custodia. Comienza una debacle de un lado para otro, hace pequeños comerciales, no gana nada, no vive de eso, termina en una lavandería, como empleada de una lavandería, y posteriormente como sirvienta, como empleada doméstica. Después de haber ganado varios miles de dólares por un capítulo de la serie, ahora estaba peleando por un sueldo de $50 a la semana. Y esto no le servía para nada. Sus adicciones, sus problemas con el alcohol, parejas destructivas, una relación, otra. Entró en el mundo de la porno. Llegó a tal punto en el que comenzó a participar en películas de bajo presupuesto, ni siquiera de profesional, simplemente era light. Esas películas que de pronto salían ahí con unas escenas de medio románticas, medio, ya sabe usted. Bueno, ahí fue a parar. En el año de 1991, es decir, 6 años después de terminada la serie, la arresta la policía porque asaltó una tienda de videos en donde robó $160. Al año siguiente la vuelven a arrestar por falsificar una receta médica para poder adquirir medicamentos controlados. Era adicta a todo lo que le pasaba. Esta situación la fue llevando hasta que, cuando tiene unos 34 años, tiene una pareja y el periodista Howard Stern la invita a participar en uno de sus programas. La va a entrevistar y ella cuenta ahí cosas terribles que ha vivido, cómo ha ido de un lado para otro, cayendo, subiendo, etcétera, etcétera. La acompañó su pareja del momento. Cuando salen de ahí, van de regreso, van manejando y pasan por la casa en la que vive la mamá de su pareja. No tengo el dato aquí exacto de dónde fue, pero al llegar allá ella les dice que se siente un poco mal y sale y se mete en una casa rodante, en donde encuentra la muerte. Hay quienes dicen que ya iba enferma y que fallece. Hay quienes dicen que tomó una decisión personal. Tenía 34 años. 11 años después, y 2 días después de la fecha en la que murió Dana Plato, su hijo, aquel hijo que tuvo y que se lo quitaron, le retiraron la custodia y que de hecho ni siquiera lo podía ver, siguió el camino de su madre. Así que esa serie en particular tuvo un desenlace espantoso. Los personajes, salvo Willis, que logró salir adelante y sobrevivir a su propia juventud, enfrentaron cosas horribles. Aquí hay otro factor importante: las estrellas infantiles. Rara vez las estrellas infantiles logran trascender y llegar a ser estrellas adultas. Sí, hay casos, y hay muchos casos que han logrado un éxito tremendo y que han salido adelante muy bien. Pero en muchas ocasiones, estos personajes que fueron el deleite del público en la tele, después ya no son nada. La fama es cruel, porque cuando se va, a veces las personas no pueden sobreponerse a eso. Ahora, también hay veces en las que las cosas son muy raras. ¿Se acuerda usted de la serie de televisión Glee? G-L-E-E. En inglés creo que se pronuncia Glee. Y es algo así como júbilo, como ¡oh, qué alegría! Fue una serie de televisión norteamericana, de Estados Unidos. Y comienza en el año 2009 y termina en el 2015. Son 6 temporadas. Glee llega a tener varios premios. Consigue premio Emmy,
Consigue premios al mejor actor, mejor actriz, premios como el Globo de Oro, los Golden Globes. Vaya, le gustó mucho al público. Esencialmente pintaba unas personas que tenían una vida y que se llevaban muy bien, son estudiantes, son jóvenes, se plantean relaciones de pareja, situaciones de sexualidad, de aceptación de problemas personales y mucha música y cosas bonitas. Hasta ahí va bien. Estas fueron las primeras series en las que había música y también había chicos guapos y había cosas bonitas. Pero también fue una de las series que más desgracias ha tenido, al grado de que se habla de que esta es una serie con una maldición o algo parecido. Por ejemplo, Cory Monteith en la serie de televisión era Finn Hudson. Era un personaje querido, era un personaje bien, aquí muy padre. Él muere en el año 2013. Ni siquiera había terminado la serie. Cuando él fallece, y fallece de forma muy triste, tenía, ¿qué le gusta?, 31 años. Y muere en una habitación de hotel, víctima de sus adicciones. Él había comenzado a luchar contra esto desde muy pronto. Hay registros que lo llevan a años atrás ya luchando contra adicciones. Acababa de salir de terapia de rehabilitación. Había estado con una persona, tenía una pareja sentimental con la que se llevaba bien, tenía algunas propuestas futuras. Estos ya no eran actores infantiles. Estos eran actores que ya tenían una carrera, se involucran en esta serie, en Glee, alcanzan un nivel de fama mayor y empiezan las propuestas. Pero él no pudo soportarlo, la fama lo despedazó. Y es que hay una situación tremenda. Y esto es algo muy grave. Y que, si bien sigue ocurriendo, hay cierta moderación. En ese momento, la televisión era la reina. YouTube comenzaba apenas tiene 20 años, comenzó en 2005, así es que era algo que pasaba por ahí en el internet, ahí secundario. Lo fuerte era la tele. Y si tú la hacías en grande en la tele, te empezaban a perseguir. Paparazzis, fanáticos, acosadores y acosadoras, era una locura. Salías a la calle a comprar algo y alguien se te acercaría, cruzabas la calle frente a tu casa y habría gente esperándote. Así de grave era esto, y esta psicosis de sentirte presionado todo el tiempo afectaba a estas personas. Cory murió por una mala combinación de alcohol con narcóticos. Cuando lo encontraron, llevaba varias horas muerto, no hubo nada que hacer. Otro de los personajes de la serie de Glee era Mark Salling. Salling era el personaje de Puck, que es el malo de la serie, el bravucón, todo esto. Son jóvenes, son de escuela, cantan, hacen cosas, y este es el maletón ahí, el malilla. En la vida real era un buen tipo. Bueno, no exactamente. En el año 2015, apenas terminada la serie, se ve involucrado en un problema de agresiones contra su pareja que tenía algún tipo de contenido de violencia sexual. La demanda lo llevó ante un jurado y, bueno, terminaron con una resolución dando $1,000,000 y pico a su pareja. Era mucho dinero. Sigue con la vida, pero ya tiene una carta criminal, no lo olvide. Y algún tiempo después, en 2017, durante una revisión, en diciembre del 17, descubren que en su computadora personal había un caché de imágenes prohibidas. Imágenes que contenían material muy sensible y muy perseguido en Estados Unidos. Habían estado siguiendo una red de traficantes de imágenes prohibidas y esta red de traficantes los llevó ahí, donde estaba Mark Salling. No tengo idea si fue algo tan abundante o cómo haya sido. El caso es que la acusación llega. Y llega duro, llega fuerte, es clara, es probable que vaya a prisión muchos años. La sentencia se daría en marzo de 2018. No llegó. La presión terminó con él. En enero de 2018, cuando tenía 35 años, dejó este mundo a mano propia. Segunda persona que sufría
después del éxito de la serie, pero no es la última. Robin Truckee. Esta actriz fue una actriz muy querida. Era una persona con síndrome de Down y, como tal, logró sobreponerse a la discriminación, al rechazo y a todo lo que se imagine, y obtuvo un papel en esta serie. Era una serie tipo A, era una serie de primer lugar, de horario estelar, y alcanza un papel ahí y hace un gran papel. Se llevó un premio importante dentro de varias categorías, e inclusive la Asociación de Personas con Síndrome de Down de los Estados Unidos hizo un premio especial con su nombre. ¿Pero quiere que le diga algo terrible? La presión fue demasiada. Estando en la serie en el año 2014, tiene que abandonarla. Las personas con síndrome de Down, al igual que usted o yo, viven estrés y les afecta. El exceso de trabajo, el no tener sus tiempos adecuados, le fue afectando. Y no solo le fue afectando, hay quienes consideran que agravó su condición. Ella comenzaba a tener síntomas de Alzheimer. Y el hecho de estar sometida a ese estrés, hay algunas personas, no sé de cierto si así es, yo no soy un neuropsicólogo ni neurofisiólogo, pero algunas personas aseguraban que al haber sometido a Robin a las presiones, la llevó a que éste se volviera un Alzheimer galopante. 2019, con 63 años, muere, víctima del Alzheimer. Tercera persona. Pero no termina ahí. ¿Se acuerda usted de Naya Rivera? Ella hacía un personaje con un nombre muy tonto, Santana López. Yo no sé a quién se le ocurre poner esos nombres. Santana no es un nombre en México. Santana era el apellido de un presidente detestable que vendió parte de México a los Estados Unidos. Así que en México nadie le pondría a su hija Santana. Pero bueno, como sea. El personaje era Santana López, y era una chica valiente que defendía a sus compañeros y muy linda. Ella salió bien de la serie. Era una mujer que tenía una vida ordenada, que tenía una buena vida, que tenía un hijo, y que estaba bien. De hecho, no era la estrella identificable, no era el personaje infantil que ya quedó encasillado, sino que era una estrella que tenía trabajo y que iba en ascenso. El hecho de que fuese una mujer latina, atractiva, brillante, con una excelente actuación, la iba a catapultar muy lejos. Esta chica, Naya Rivera, tenía unas posibilidades abiertas muy interesantes. Solo que en el año 2020, el día 13 de julio, muere. Estaba remando con su hijo, alquiló un bote, se meten a un lago en California, está remando, y por alguna razón, en algún momento hace un movimiento, el bote se da la vuelta y caen al agua. Ella sujeta a su hijo, logra enderezar el bote, logra subir al niño y se hunde. Su cuerpo fue encontrado 5 días después. Aquello golpeaba nuevamente. Con esto ya teníamos 4 personajes de esta serie que habían muerto, pero no era el único. ¿Se acuerda del personaje de Kitty? Era Becca Tobin. Becca Tobin no resultó ella personalmente, sino su novio. Su novio era Matt Bendick. Matt Bendick era un sujeto fuerte, activo, gimnasio, todo aquello, y solía acompañarla en el set. Su novia era actriz, así es que iba al set. Este hombre tenía un negocio un poco truculento, era dueño de centros nocturnos. Fue encontrado muerto en julio de 2014 en Filadelfia, en un hotel. Estaba boca abajo en la cama. Cuando la empleada que limpiaba la camarera llegó, nadie abrió, toma la llave, abre y encuentra que el hombre muerto boca abajo. La versión oficial es que fue un infarto fulminante. Difícil saber qué más había. Pero en esta serie, varios de los personajes encontraron la muerte y hasta los que no eran personajes también. Ahora, otra serie que también se ha dicho mucho que tenía algo era Friends. Estoy casi seguro que todo el mundo la vio alguna vez.
Un grupo de amigos, 3 chicos, 3 chicas, un departamento en Manhattan, ya no son jóvenes, no son niños, son adultos, son gente que ya trae carreras de otro tiempo y que se reúnen y pasan todo tipo de cosas, desde experiencias románticas, hay un mujeriego, hay un romántico, hay unas chicas ahí bonitas y hay un personaje muy querido que es el dueño del barcito a donde van. Es una especie de cafetería. El detalle aquí es que Friends se dice que tuvo muchas muertes. Bueno, fue una serie bastante larga. Estuvo durante 10 años, 230 y tantos capítulos. Por ahí pasó una cantidad impresionante de gente. Pero hay uno en particular que resultó ser una partida triste. ¿Se acuerda de Matthew Perry? Hacía el papel de Chandler. Muy querido el personaje. Uno de los personajes favoritos. Si bien la serie no llegó al punto de Glee, que alcanzó Emmys y todo eso, era una serie que tenía muy buena aceptación. Y que de hecho había fanáticos de la serie. Muchísimos. Gente que esperaba el estreno y que seguía toda la memorabilia, todos los productos, todo. Esto fue un fenómeno muy inusual. Además, había personas de la misma edad que se identificaban y que buscaban tener sus propios departamentos. Fue todo un modelo a seguir para los jóvenes, por lo menos norteamericanos, me refiero a México, Canadá, Estados Unidos. Era un modelo como de me independizo, tengo mi departamento, tengo mis amigos, mi perro, mi gato, todo esto. Y fue temprano, hoy en día está más aceptado, pero en aquel momento este era un modelo a seguir, fue muy loco. Y Matthew Perry era uno de los personajes más queridos. Chandler estuvo hasta el final de la serie. No estoy seguro en cuántos capítulos haya estado, pero sin duda estuvo en la mayoría. Lo que poca gente sabe es que Matthew había estado luchando contra adicciones siempre. Desde 1991, vaya, antes de que empezara la serie, 3 años antes, ya había sido ingresado en una clínica de adicciones. Había sido una estrella juvenil. Había estado en varias series de televisión, había estado en comerciales, películas, especiales, promocionales, todo lo que le pasara cerca desde muy temprana edad. Y ya sabe usted que eso pasa factura. Así que en el 91 ingresó a una clínica de adicciones, en el 94 otra vez, en el 97 otra vez. En medio de la producción de Friends tuvo que ser ingresado. Su condición general fue bastante mala. Participó en otras cosas, pero su carrera no se detuvo después de Friends. Matthew Perry siguió adelante como productor, como director, como actor de teatro, de TV, de doblaje, proyectos. Era un sujeto que tenía mucha actividad, estaba en vena, vaya, estaba creciendo. Pintaba para convertirse en uno de esos grandes productores de la televisión norteamericana de los Estados Unidos. Y me refiero a norteamericana porque estas series de televisión abarcaban México, Canadá y Estados Unidos. Era el comercio básico para estas series de televisión y este hombre estaba llegando muy lejos, si no fuera por eso, por las adicciones. Y eso fue lo que le pasó. El 28 de octubre del año 2023 fue encontrado inconsciente en su bañera, llevado al hospital en donde moriría horas después. Víctima de una sobredosis de un producto conocido como ketamina. La ketamina es una especie de narcótico, produce alucinaciones y demás parecidas al LSD. Le habían suministrado esto de manera ilegal, a través de una serie de contactos, y lo había matado. Estaba en vena, estaba yéndole bien, dinero no faltaba, tenía éxito, tenía pareja, todo pintaba bien, excepto que la carga que llevaba a cuestas no le permitió seguir. Se repetía el mismo modelo, el modelo del chico joven, afamado, que detienen en la calle para pedirle fotos, que no puede pararse a tomar un café en una cafetería porque alguien se acerca, que no puede ir a comprar comida a la tienda de la esquina porque alguien se acerca, que no puede viajar en un avión porque alguien se levanta para tomarse una foto, etc. Esa presión social probablemente es lo que más daño hace. En esta serie también fallece Gunther. Gunther era el hombre de la cafetería, que es alguien muy querido. Salió en 160 episodios. De 200 y pico de episodios, 230, este hombre estuvo en 160. Así es que era un personaje que, si bien se podría considerar un personaje de reparto, un personaje secundario, era importante en la serie. Era como el paño de lágrimas de todos. Gunther, en su personaje, siempre está enamorado de Rachel, que es otra de las chicas. Bueno, el actor como tal
Era una persona con una vida ya bastante completa, bastante hecha, y que no tenía problemas con adicciones y controlaba bien la fama. Lo que no pudo controlar fue un cáncer de próstata brutal. 4 años después de terminar la serie, le declaran el cáncer de próstata que lo mata en 3 años. ¿Y quieres saber algo terrible? Tenía 56 años cuando murió. Era un actor bastante conocido y terminó sus días con varios problemas económicos derivados de la enfermedad y los tratamientos. Ahora, lo terrible de esta serie, por lo que en algunos círculos se maneja que es una serie maldita, es que a lo largo de los 10 años, participaron cientos de personas. Llegó a estar ahí Robin Williams, ¿se acuerda? El famoso actor. Llegó a estar ahí, estuvo ahí Billy Crystal, tenían cameos con diferentes personajes famosos, pero a lo largo de los años, 45 de las personas que han participado en Friends han muerto. De alguna u otra forma, algunos por enfermedad, por vejez, por lo que usted quiera y mande, pero 45 personas han ido a ver al creador después de haber estado en esta serie. Ahora, otra serie favorita que también tiene una cuenta bastante negativa es Beverly Hills 90210. ¿Se acuerda? En algunos lugares, como en España, tenía un nombre rarísimo que era Sensación de Vivir. Yo no sé quién le puso ese nombre. En Chile era Escuela y Estilo. En Venezuela, Sueños de Juventud. En México fue Beverly Hills 90210. La serie comienza en el año 90 y termina en el año 2000. 10 temporadas, 290 capítulos. ¿Qué era lo que hacía la serie? Bueno, la serie era una serie elitista completamente. Son unos chicos de posición económica muy alta que acuden a una escuela en Hollywood, en Beverly Hills, que es una escuela elitista en donde todos son elitistas y en donde todos viven situaciones propias de chicos elitistas, de chicos de dinero. Los personajes, por ejemplo, son Brenda y Brandon, que son hermanos gemelos. Hay otra chica que está por ahí, hay otro par de personajes más, en fin, viven experiencias, romances, hay por ahí alguna cosilla picarona. Había personajes muy bonitos, ¿eh? Déjeme decirle que algunas de las chicas, por ejemplo, Shanna Doherty, que hacía el papel de Brenda Walsh, era una chica lindísima, con una cara muy bonita, muy finita, y hacía unos personajes muy sabrositos. Cualquier chavalón de aquellos años 90 se prendaba de esta serie. Déjeme decirle que en los años 90, cuando yo estaba cursando la universidad, muchos de mis compañeros, futuros ingenieros, que andaban por la vida con su camisa de cuadros, su calculadora y su plumita aquí puesta, hablaban de Beverly Hills. De Beverly Hills 90210. Era ridículo oírlos hablar de una serie de televisión de chicos elitistas, pero es que estaban enamorados. El personaje de Brandon Walsh, que es el hermano de la chica bonita, es Jason Priestley. Después había otros personajes como Kelly Taylor, que era Jenny Garth, que era el bombón rubio, una chica preciosa. Luego estaba una chica que era la chica inteligente, Andrea Zuckerman, que era la chica lista, la hacía Gabriel Carteris. Después estaba otro personaje que era el galanazo, que era Luke Perry, que hacía el personaje de Dylan, era un galanazo. Y luego estaba, por ejemplo, el personaje de Dana. Dana era Tori Spelling. Tori Spelling era la hija de Aaron Spelling, el famosísimo productor, el archimillonario productor hollywoodense de series de televisión, de cine, de todo lo que fuera. Esta era su hija. Ese personaje a nadie le gustaba. Hay que ser realistas. A quien le preguntara a usted le diría, esa mujer está en esa serie por el papá. Porque en realidad los otros eran buenos actores y con carita bonita, muy acá, pero esta chica ni era bonita, ni era buena actriz. Así es que quedaba muy claro que el apellido sí pesaba. Pero más allá de eso, durante las 10 temporadas eran romances, cositas así. Había de todo. Había jóvenes que se identificaban mucho, había quienes no veíamos ahí nada que valiera la pena. No sé usted. Había personas que realmente adoraban esta serie y había personas a las que les era completamente indiferente. Tuvo varias, lo que llaman spin-offs, que son otras series que saltan de esta, en donde pasaban cosas. Hubo una posterior
serie también llamada Beverly Hills, pero que era como la secuela de esta serie, etcétera, etcétera. Pero este en particular tuvo muy mala estrella. ¿Por dónde comenzar? Bueno, empecemos por Shannon Doherty, la chica bonita. Era un encanto de criatura, una muchacha muy muy guapa, buena actriz, se esmeraba. Hay quienes dicen que era un poco plana en su actuación, pero bueno, se esmeraba. Y era una persona sana. Déjeme decirle que tras salir de Beverly Hills 90210, Doherty no se detuvo. No fue la clásica estrella infantil ni la chica bonita de Disney que desaparece tras los reflectores. No. Ella siguió con una carrera bastante activa en TV, en cine, en producciones de teatro. Era una persona que seguía muy bien. No se le conocían adicciones. Era una persona sana en muchos aspectos. Después de Beverly Hills quedaba claro que pudo seguir adelante. Pero ella tuvo un pequeño problema. En el año 2015 le detectan cáncer. Cáncer de mama. Y fue aquello muy triste porque a partir de ahí comenzó un declive. Inició tratamiento, tenía metástasis, aquello iba bastante avanzado, así es que ella comienza con el tratamiento y comienza también a hacer una campaña. Esto fue muy interesante a pesar del trauma de que con el tratamiento se te cae el pelo y empiezas a verte rara y todo esto. Ella lo aceptó y se enfrentó a un público para decirle, revísate, a un público femenino, revísate, no tengas pena, revísate, el cáncer de mama mata, atiéndete, revísate, acude al médico, hazte las pruebas, todo esto. Fue una campaña muy valiente. En el año 2018 anunció con júbilo que el cáncer había remitido, había vencido. Esto fue porque no hizo el tratamiento de mastectomía, de extracción, sino que siguió con un tratamiento precisamente porque era una actriz y no quería ver su cuerpo alterado. Así es que bueno, sigue con eso, pero desafortunadamente en el año 2020 el cáncer regresa con violencia. Para el año 2024, en julio del 2024 fallece. El cáncer había alcanzado el cerebro, no había nada ya que hacer. Y era una persona que había logrado sobrellevar muy bien la fama. Había logrado sobreponerse al shock de ser el joven ídolo, a ser la actriz, a ser la persona inteligente, a ser la madre de familia, al todo eso. Otro personaje que también tuvo un final un tanto triste fue el personaje de Nat. Nat era el hombre de la cafetería a la que acudían todos ellos, que era el Pitch Pit. Al igual que en el caso de Gunther de Friends, este hombre apareció 230 capítulos. Es decir, que siempre estaba ahí. Y su personaje no era un personaje primario, él no se enamoraba de nadie, no tenía situaciones, pero era un personaje muy constante y muy cercano a la serie. El actor era Joe Tata. Este hombre ya traía una trayectoria bastante buena en televisión, en cine. Pero su carrera se detiene tajantemente en el año 2014, lo último que trabaja. Para el año 2018 se da a conocer que esto se debe al Alzheimer. Sí, Joe Tata desarrolló Alzheimer, en un caso muy grave. Para algún tiempo después fallece, víctima del Alzheimer y sin $1 en la bolsa. A pesar de haber tenido una carrera muy larga, muy provechosa, tenía, claro, ya era un hombre de 80 años, pero fallece sin $1 en la bolsa. Su hija tuvo que organizar una campaña de GoFundMe, es decir, de apóyenme para pagar los tratamientos, pero no hubo más. Es triste, pero también fue una víctima de la supuesta maldición. Ahora, hubo otros decesos, sí, muchos de ellos tristes, pues hubo personajes secundarios que morían, pero uno que casualmente aparece en 2 de las listas de las que le he hablado es Matthew Perry. Matthew Perry, antes de participar en la otra serie, participó aquí. Estuvo en la primera temporada, era un personaje de la primera temporada y saltó de esta hacia otros trabajos. Tras su paso por Friends, su vida fue un desastre y muere cuando tiene 50 y tantos años. Así es que también le pegó. Es difícil saber qué fue lo que le pegó más, si Friends o esta, porque esta serie realmente cobraba factura. ¿Se acuerda de la chica bonita, rubia, aquella, simpática? Su nombre era Jenny Garth. Encarnaba al personaje de Kelly.
ella no le fue muy bien. Siguió trabajando. No tenía problemas de adicciones ni nada de eso. Tenía un problema cardíaco brutal que la ha mantenido bajo observación en muchas ocasiones. Ha tenido que suspender trabajos por lo mismo. Y aun cuando ha estado en el espectáculo, siempre ha tenido problemas de salud por ese problema cardíaco. Y de esta lista la que se lleva las palmas es Tori Spelling, la chica que hacía el papel de Dana, la hija del megaproductor. Bueno, tras la salida de Beverly Hills 210, su vida ha sido un desastre. Se casó con un actor que no era del gusto del padre, Matt Damon, si estoy en lo correcto. Hubo conflictos con el padre por sus decisiones, por sus adicciones, por sus caprichos, hasta el punto que cuando muere Aaron Spelling, la fortuna de Aaron superaba los $600 millones. Ella solo recibe $800,000. Esa fue su herencia. Y no le sirvieron para nada, se los chutó en un parpadeo. Era una chica acostumbrada a lujos, a gastos innecesarios y a cosas tontas. Con Matt Damon tuvo 5 hijos. Y de pronto, cuando tienen ya muchos años de casados, un buen día le dice, ¿sabes qué? Nuestra relación ya no va a crecer, ya no sé cuánto, y la deja. Y esta mujer ya no tiene trabajo. Ha tenido problemas de salud de todo lo que se puede imaginar, desde problemas con los implantes mamarios porque se puso implantes que no le funcionaron, tuvo que volverse a operar, volvió a enfermarse, problemas con la operación de la nariz, la rinoplastia quedó mal, problemas en los ojos por no quitarse los lentes de contacto, problemas respiratorios. Llegó a dejar la casa en la que vivía porque por falta de mantenimiento y limpieza se llenó de moho y se empezaron a enfermar los hijos y ella, y terminó viviendo en una casa rodante, después de ser la hija de Aaron Spelling. La información que se tiene de ella hasta 2023 es muy poco afortunada. Y no es lo único. Pero otros personajes como Jason Presley, que hacía el papel de Brandon, le ha ido bien. Este es un hombre que superó muy bien las adversidades, que superó muy bien Beverly Hills, participó en la secuela, participó en spin-offs, y es un sujeto que, se podría decir, cruzó el pantano sin mancharse mucho. Actualmente sigue trabajando, tiene una vida muy buena, superó un problema de adicciones grave cuando encontró una familia. Su familia, con la que vive, con una maquillista, con un par de hijos preciosos, le está yendo bien. La chica lista, la que hacía el personaje de Zuckerman, sigue siendo una chica lista. De hecho, ha tenido su propio programa de televisión, ha tenido éxito en muchísimas cosas, ha estado en la universidad, así es que sí, su personaje era ella, era una chica lista. ¿Pero quiere que le diga cuál es la peor de todas las series en cuanto a problemas? Estoy casi seguro de que esta frase la va a recordar. Que el poder te proteja. ¿No? ¿No le suena? Bien. El bien siempre vencerá al mal. ¿Todavía no le suena? Esta otra seguro que sí. Power Rangers, ¡go! Los Power Rangers. Es una de las series más viejas de televisión, ha estado activa 30 temporadas. Delante de las cámaras de Power Rangers han pasado una cantidad increíble de actores, no tengo el dato exacto. Pero cada temporada había nuevos personajes, nuevas situaciones, nuevas cosas, Había una constante, eso sí. Debían ser chicos jóvenes, atléticos, con habilidades gimnásticas o acrobáticas, para que realizaran todas estas piruetas. Si manejaban algún arte marcial, mucho mejor. Pero ¿quiere que le diga algo terrible? Esta serie se caracterizó por un problema que fue denunciado por los propios actores de explotación. Había problemas que iban desde discriminación por preferencia u orientación sexual, problemas de sobrecarga de trabajo, repetir las coreografías cientos de veces hasta que quedaran bien sin importar cuánto tiempo tomara, y el sueldo muy bajo. Ganaba lo mismo un empleado de cafetería que un Power Ranger. Según ellos mismos lo declararían a medios relacionados con el mundo del espectáculo. Esto llevó a que hubiera una rotación tremenda y a que hubiera muchos problemas. Al menos 2 miembros del elenco original terminaron con su vida de forma trágica a mano propia. Otros se han visto involucrados en actividades delictivas. Esta es una de las series en las que un mayor número de participantes han tenido roces con la ley que van desde situaciones graves como homicidio hasta tráfico, violencia, alcoholismo, drogadicción.
Así que no, Power Rangers no fue una cosa muy buena. ¿Ha habido cambios significativos? Sí. ¿Ha habido correcciones por parte de diferentes autoridades? Sí. Pero hasta el día de hoy, esta es una de las peores. En cuanto al número de personajes que tuvieron situaciones dramáticas, no le voy a aburrir porque probablemente no reconozca usted a muchos de estos personajes, porque eran personas que pasaban de una temporada y se iban. Y en muchos de los capítulos salían con una máscara, así es que no tendría caso relacionarlo, pero al menos 2 acabaron con su propia vida. ¿Usted qué pensaría? Y bueno, pues queda claro que la fama pasa factura. Pero como le decía al principio, afortunadamente hoy en día tenemos esta plataforma. Y no solo esta, sino muchas otras. Hay otras plataformas en donde se pueden hacer podcasts, en donde puede uno hablar, en donde ya no dependo de una televisora. Si usted me está viendo ahora mismo, es porque esta plataforma me permite estar aquí, con muy pocos recursos, con muy poca inversión, incluso con pocos conocimientos, únicamente con deseos de hacerlo, con las ganas de plantarte frente a una cámara y platicar algo que a ti te interesó. Ese es el éxito de esta plataforma. Y afortunadamente esto significa que no hay alguien que un buen día diga, ya no te voy a llamar, y entonces termine uno frustrado por aquella fama que un día tuvo. Antes de esto, antes de que existiera esta plataforma, antes de estas posibilidades, si un actor caía en desgracia delante de los ojos de los productores, estaba condenado al fracaso, a ser el hazmerreír, a ser Arnold, cuidando la entrada de un centro comercial, sometido a burlas, y cada que alguien pasaba le dijera, ¿de qué hablas, Willis? Así que bueno, y lo mismo que Tatú, el avión. Las cosas cambian afortunadamente. Pero quiere que le diga algo grave, la fama sigue afectando. Y por lo menos en México, diversos youtubers e influencers han tenido roces con la ley graves. Así que este es uno de esos trabajos bonitos que uno hace con cariño, pero en donde debe de estar muy bien centrado. Este no eres tú. No es lo único que eres tú. Y todos merecen respeto. Especialmente el público. Así que, por eso mismo, ¿qué le parece si mandamos algunos agradecimientos? En el capítulo anterior, varias personas del auditorio nos han hecho favor de apoyarnos. Esto es algo que agradecemos enormemente. Que las personas, de mano propia, nos hagan un donativo para ayudarnos a seguir adelante con el proyecto. Quiero agradecer a Juan Carlos Valeriano desde el Perú por su apoyo siempre muy pendiente. A Darth Anazaret, también desde el Perú, muchas gracias. A Andrea Boffi, que como siempre nos está acompañando y apoyando desde la Argentina. A Jacob Polowski, desde Estados Unidos. Jacob ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Lo tengo muy presente a Jacob y siempre anda por ahí viendo los videos, comentando. Jacob, va un abrazo, muchas gracias por siempre estar pendiente. María Otero, desde España, que nos está apoyando. Muchas gracias, María, la vemos con frecuencia en el chat. Me da gusto saber que han llegado al chat y se han quedado, les ha gustado, comparten. Muchas gracias por su apoyo. A Glenda. Glenda nos acompaña desde Colombia. Y hasta allá va un fuerte abrazo, Glenda. Muchas gracias. Ahora, también quiero agradecer a las personas que nos hacen favor de obsequiar membresías. Como usted sabe, este canal tiene una sección de membresías en donde hay un contenido especial. Y hay personas que nos han hecho el favor de obsequiarlas. Una de ellas es Andrea Boffi, que acaba de regalar 20 membresías. También está Marisela Pons, que también acaba de regalar 20 membresías. Marisela, le agradezco mucho. Yo sé que es un esfuerzo y un esfuerzo generoso por dar algo a los demás. Así que además doble reconocimiento. No solamente apoya al canal, sino que obsequia algo al resto del chat para que podamos estar todos ahí. Les agradezco y les mando un gran abrazo. Y a los miembros de siempre que están ahí pendientes. Andrés Aulet, muchas gracias Andrés, siempre pendiente. Lupita Pablos, que siempre está en el chat con nosotros. La ingeniera de marcas, que nos ha empezado a acompañar hace algún tiempo y me da mucho gusto ver que llega temprano a compartir con los compañeros. Nuestro amigo Orlando OHAM, siempre pendiente de nosotros. Hay programas que no ve, porque no le gusta ese tema o porque ese en particular no lo quiere ver. Pero todos los demás siempre está pendiente y siempre está comentando. Así que se lo agradezco mucho, Orlando. Nefer Wong, amiga del canal de toda la vida. Y las hermanas Camdia Navarro.
Son hermanas porque son varias y siempre están pendientes. De hecho, tuve oportunidad de conocerlas cuando presentamos el libro que hicimos en Puebla. Así es que bueno, es un gusto todo esto. Quiero darles las gracias a todos y desearles muy buenas noches. Y que el poder los acompañe.